Bien, en principio, buenas tardes. Mi nombre es Saúl Quispe Siacari. En esta oportunidad voy a dar a conocer sobre el estudio de los tejidos orgánicos de los vegetales. Eh, Aquí me he proyectado utilizar la aplicación de Camtasia punto 9 para poder eh, grabar eh, lo- el tema ya elegido en, en esta aplicación. Aquí nos vamos a PowerPoint. eh, Damos a conocer el estudio de los tejidos orgánicos de los vegetales. Bien, organización del cuerpo de la planta. Nos dice que las plantas están organizadas por órganos, tejidos y células. Las tres, los tres órganos básicos de la planta son la raíz, el tallo y las hojas. Como aquí en esta imagen podemos ver que está organizado por tres órganos básicos, que es la raíz, el tallo y las hojas. Eh, los pequeños conceptos. Las raíces permiten que las plantas vasculares se fijen en el suelo, absorben agua y sales minerales y almacenar nutrientes orgánicos. Por ejemplo, aquí mm, les, les muestro, aquí está ubicado la raíz. Esto permite que absorba eh, los nutrientes, los sales minerales y más que todo el agua. Por otro lado, el tallo, órgano formado por nudos que son los puntos de unión de las hojas, alternan con internudos. La yema axilar se encuentra en el ángulo que forma la hoja y el tallo tiene la función de formar brotes laterales y ramas. Como nos da mención aquí, eh, tienen las hojitas, las yemas axilares. Esto es la función de formar brotes laterales, o sea, a los costados. Las hojas. Es el órgano que realiza la fotosíntesis en las plantas vasculares. Los tallos verdes también lo hacen, pero en menor cantidad. En algunas especies las hojas dan el soporte, protección, almacenamiento, reproducción. Entonces, aquí, de igual manera, en esta imagen, algo fundamental que es las hojas, que su sistema es la fotosíntesis para que pueda alimentarse con el sol y eh, nutrirse también. Sistemas vegetales. Cada órgano de las plantas ya mencionadas, que son las hojas, tallos y raíces, poseen tejido dérmico, vascular y fundamental. Un sistema tejido está formado por uno o más tejidos especializados en una unidad funcional que conecta los órganos de la planta. Bien, aquí nos menciona sobre los tejidos dérmicos, que es, por ejemplo, la capa protectora de cada planta que tenemos. Sistema de tejido dérmico. Aquí, por ejemplo, nos menciona que la capa protectora externa, al igual que nuestra piel, forma la primera línea de la defensa contra los patógenos o el daño físico. Como aquí podemos ver en la imagen, tenemos eh, como ya había mencionado, son la capa protectora externa de cada tallo, ya sea árbol, plantas pequeñas, eh, grandes, entonces es la capa protectora de las plantas. Peridermis. Se integra por varias capas celulares, en algunos casos pueden reemplazar a la epidermis. En árboles adultos forma la corteza exterior. Epidermis. El tallo generalmente secreta una capa de cera para protegerlo de la desecación, que además posee una cutícula que le permite reducir la pérdida de agua. Como ya que había mencionado, los tejidos protectores son la epidermis y la peridermis. Sistema de tejido vascular. Permite el transporte de sustancias nutritivas a distancias alejadas.
entre las raíces y los brotes. Aquí vamos a dar mención sobre una pequeña explicación sobre la xilema y la floema. La xilema transporta agua y minerales disueltos en dirección ascendente, de raíces a brotes. Entonces, la xilema nos menciona que transporta aguas y minerales de forma ascendente, o sea, hacia arriba. El floema transporta nutrientes orgánicos, azúcar, desde el sitio de elaboración, hojas hacia otras zonas. Entonces, la floema es todo lo que transporta los nutrientes, la alimentación de las plantas de forma descendente hacia abajo. Como ya había mencionado hace un instante, eh, gracias a la fotosíntesis, las plantas pueden recibir los nutrientes para que puedan descender de forma hacia abajo, como ya había mencionado. Meristemos vegetales. Los tejidos meristemáticos generan células que dan origen a nuevos órganos. Existen dos tipos principales. Meristemos apicales. Están ubicados en los extremos de las raíces y en los brotes. Estos proporcionan células adicionales que les permiten a la planta crecer en longitud, crecimiento primario. Entonces, aquí nos menciona que los brotes adicionales que permiten crecer de longitud, o sea, hacia arriba y hacia abajo, como estas flechitas que nos están indicando. De la raíz hacia abajo ascendente y hacia de la punta de la planta, las hojitas, de forma descendente. Entonces, esto es el crecimiento de manera longitud. Meristemos laterales. Este es el segundo, por ejemplo. Las plantas leñosas, el crecimiento se produce aumentando la circunferencia en las zonas de los tallos y las raíces, donde ha cesado el crecimiento primario. Este aumento del grosor se llama crecimiento secundario. Entonces, los meristemos laterales es a los costados, el crecimiento a los costados, por ejemplo. Eh, como ya había mencionado, la planta tiene varias capas, entonces eh, aquí podemos ver en este tallo, tiene varias capas que va creciendo de forma lateral. Estructura de una angiosperma. Las partes de la flor de una planta dicotiledónea son pedúnculo, el rabillo de la flor; tálamo, la zona ensanchada donde se insertan los verticilos, que son las demás flores de la flor; sépalos, las hojas modificadas que constituyen el cáliz; pétalos, las hojas modificadas que forman corola, a veces tienen colores vistosos; andocreo, la estructura reproductora masculina y está formada por el conjunto de estambres; cineceo, la composición reproductora femenina y está formado por los carpelos. Entonces, eso es la estructura de una angiosperma, de la reproducción de las flores, plantas. Bien, de esa manera vamos a concluir este pequeño eh, explicación sobre el estudio de los tejidos orgánicos de los vegetales.